Valentina nos va a contar su historia. Dinos, por favor, Vale, ¿quiénes integran tu círculo familiar? ¿Y cuándo nació la idea de venir a Canadá? ¿Por qué nació la idea? Bueno, nosotros somos 4, mi marido, yo y mis 2 niños que tienen 6 y 8 años. Es muy difícil, como habías dicho anteriormente, pero nunca es imposible. Sé que es más difícil para personas con los perfiles como nosotros, con niños, y a veces da un poco más de miedo, pero todo es posible, ¿no? Nuestra idea de Canadá no nació desde Argentina. Bueno, como te había contado anteriormente, Fernando, nosotros vivimos muchos años en España con nuestros hijos, vivimos 10 años en España y tenemos mucha familia en España. Pero siempre quisimos venirnos para el lado de América del Norte. Creo que muchos latinos tienen la idea de irse para el lado de Estados Unidos y demás, pero nosotros, sobre todo con niños, teníamos muy claro que lo que no queríamos hacer era tener problemas con el tema de los papeles. Estados Unidos es un poco más complicado, mucho más complicado el tema de papeles, y lo que para nosotros no era una opción era ir a un lugar donde no estuviéramos legales. Nosotros en España somos legales porque somos españoles también, tenemos ciudadanía española, entonces el cambio que diéramos desde allí tenía que ser en las mismas condiciones, en las condiciones de legalidad y a corto plazo con un estatus positivo. ¿Qué tan fácil es para un argentino o qué tan difícil es obtener una doble ciudadanía? ¿Por qué lo preguntamos? Porque hay muchas veces que una doble ciudadanía te da una ayuda más, o una pequeña facilidad más para poder llegar a Canadá o a Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? Bueno, mi experiencia en particular, nosotros tenemos familia italiana y para nosotros fue mucho más sencillo realizar la ciudadanía italiana porque teniendo abuelos italianos, bueno, de generación en generación, nuestra familia tenía ciudadanía. Si bien yo tenía abuelos italianos, yo obtuve mi nacionalidad por mi marido, por casarme con él, porque él también, muchos argentinos tenemos abuelos italianos o españoles, etcétera. Y con respecto a tu pregunta, lo que dijiste de las facilidades, para nosotros fue elemental, Fernando. O sea, tener una doble ciudadanía es elemental. Y yo siempre intento en las redes sociales pasar el mensaje a la gente de que no se vayan de manera ilegal de parte de mi país, porque sé que hay mucha desesperación por migrar, ya sea a España o a otras partes del mundo, que no se vayan del país de una manera ilegal pudiendo tener esa carta sobre la manga que es la doble ciudadanía, que es muy posible porque en Argentina hay muchos que pueden lograrla. No es un proceso sencillo, requiere de su tiempo, de fechas, etcétera. Es un poco lento, pero te abre las puertas de todos lados. No solamente que a nosotros nos abrió las puertas en un país europeo, sino que para venir a Canadá fue elemental, por no necesitar visado, necesitar hacer trámites mucho más sencillos que a la hora de ingresar al país fueron un alivio, la verdad. ¿Qué perfil tenían ustedes tanto en Argentina, en España? ¿A qué es a lo que se dedicaban? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo siempre fui comercial, yo me dediqué siempre al trabajo con telefonía y tecnología. Es un trabajo bastante común, pero mi marido tiene un perfil muy polivalente porque aparte de ser conductor de camiones y mecánico de camiones y de coches, también es piloto privado de aviones y mecánico de aviones. Entonces, es todólogo. Tiene un perfil muy polivalente, sí, tiene un perfil muy polivalente y veíamos como muchas posibilidades, más que del lado mío, que era una comercial y que no es un trabajo en demanda. Por el lado de él, en muchos países del mundo tiene oficios que son muy buscados. Entonces siempre estuvo situado nuestro perfil por el lado de él, por sus oficios, tanto en la mecánica como en los camiones, siempre. Ahora, ya entrando al tema de la migración, ¿cómo fue desde el principio, Vale? ¿Ustedes contrataron a alguien? ¿Se guiaron por los eruditos del YouTube que dicen que es muy fácil?
¿Cómo le hicieron ustedes para llegar a Canadá? Porque, gente, no les quiero yo presumir, ni nosotros lo hemos podido hacer, pero Vale y su familia llegaron ya con la residencia, ¿sale? O sea, eso no es nada fácil, o sea, y no es tan común, no. ¿sí? Entonces, aquí cuéntanos, ¿qué onda? ¿Cómo le hicieron? Casi con la residencia. Ahora te lo voy a contar, Fernando. Hiciste una muy buena pregunta y es una pregunta que a mí, la verdad, me gusta mucho responder porque yo soy muy negada con las redes cuando escucho youtubers que o quieren mostrar todo muy color de rosa y que es muy fácil, porque no lo es. Todo requiere de un esfuerzo y un trabajo enorme. De hecho, yo te había contado que nuestro proceso a Canadá duró 4 años y medio, casi 5 años para venir aquí. No fue de un día para otro, ni mucho menos. Pero no, yo estoy muy desconfiada y no nos dejamos ayudar por nadie, ni pagamos a ningún abogado ni nada, porque sí, como todo el mundo, averigüé al principio para ver. Pero cuando me hablaban del dinero exorbitante que intentan sacarle a las personas muchos abogados de inmigración, en mi cabeza no entraba la posibilidad de pagar ese dinero, cuando creo que estudiando toda la legalidad y la página de Canadá, que es nuestra Biblia, sí, se puede hacer. O sea, yo hice el proceso sola, no soy abogada de inmigración, no soy ningún especialista, simplemente soy una persona muy curiosa a la que le gusta estudiar. Me estudié la página de la provincia que había elegido, del gobierno de Canadá, y lo hice sola. Todo el proceso, desde los permisos de trabajo y de estudio, la residencia permanente y la nominación provincial. Todo lo hice siguiendo la página de Canadá, ni más ni menos. Y ahora coméntanos, ¿cómo fue que encontraron la oportunidad? El oficio de truck driver, les cuento rápidamente para meterlos un poco en contexto a las personas. Yo sabía, y fíjense, por eso es bueno tener estos lives. Yo sabía que todo Canadá necesita truck drivers. Eso es verdad. Punto número 2. Yo sabía que deben de pasar un curso que se llama MELT, que es extremadamente complicado, 1, y 2, es extremadamente caro. Oscila entre los 10 a los 16 mil, en algunas ocasiones hasta los $20,000, que es un curso de 4, 6, no sé, depende la escuela. 140. Exactamente, que la dé. En tu caso, Vale, que tú hiciste tu proceso junto con tu esposo, ¿cómo lograron pues el objetivo? Es una buena pregunta. Nosotros teníamos claro que queríamos hacer el cambio y que queríamos venir por su cuenta y que la posibilidad grande estaba para entrar por medio de truck drivers. Es verdad, truck drivers se buscan a lo largo de todo Canadá, varía muchísimo de una provincia a otra, pero varía muchísimo en salario, en maneras de ingresar, en todo. En los procesos, en todo varía mucho. Teníamos claro que no queríamos ir a la provincia francófona, queríamos venir a una provincia de habla inglesa porque no manejamos el francés. Entonces nos ceñimos a seguir las páginas legales para buscar trabajo, que era JobBank, Indeed en este caso, y nos pusimos un objetivo. Mi marido trabajaba muchas horas en España y cuando llegaba del trabajo, durante un mes nos pusimos el objetivo de tirar 100 currículums diarios a esas páginas todas las noches. Esto no tiene ningún secreto. Venir a Canadá no es fácil, pero si uno se lo propone y es porfiado, como decimos en mi país, lo pueden lograr. Mi marido durante todas las noches mandaba 100 currículum diarios hasta que empezaron a contestarnos. Nos gustaban las provincias del Atlántico, teníamos la fijación con las provincias del Atlántico y hicimos más para este lado, pero lo hicimos también en otras provincias, hasta que nos contestó la primera empresa que nos contestó, quiso tener una entrevista con nosotros. Para esa empresa fue muy positivo que fuéramos una familia de 4 miembros con 2 nenes, porque ya habían tenido mucha experiencia en traer otros inmigrantes que viajaban solos. Los maridos, es muy común que viajen solos los maridos, y por extrañar, por no acostumbrarse a mes y medio, se volvían a sus países. ¿Qué pasa? Este proceso para las empresas también es un proceso caro, tienen que pagar por nosotros, hacer todo un proceso migratorio con el gobierno,
que es muy largo y que requiere dinero. Cuando se le iban, se quedaban sin nada y habían puesto dinero. Entonces se tentaron mucho con respecto a eso, que éramos una familia y que sabían que no teníamos, el truck driver no iba a tener motivos para volver a su país. Tuvimos la entrevista, fue una cosa muy, muy buena porque desde el primer momento que tuvimos la entrevista, en este caso la mujer que era la dueña de la empresa nos quiso contratar, pero no todo es color de rosa y no todo es tan bonito porque cuando nos quería contratar vino la bendita pandemia y se nos cortó el proceso al medio. Así que desde el momento en que nosotros tuvimos el primer contacto y nos quisieron contratar hasta que pudimos realmente venir a Canadá, pasaron 3 años más, con la pandemia y todos los cortes de por medio. Pero bueno, seguimos en contacto, hicimos un buen vínculo y aquí estamos con esa empresa, la primera. Oye, Vale, y bueno, una vez que ya la empresa dijo, oigan, pues ¿saben qué? Los vamos a contratar, ¿cómo fue el proceso de llegar a Canadá? ¿Cuánto les costó? ¿Les salió muy caro? ¿Cuántos documentos, papeles, todo eso? Cuéntanos esa experiencia. Bueno, es un proceso costoso. Nosotros llegamos con una aplicación un poco particular. Creo que conozco mucha gente que está aquí que siempre nos dice que la típica frase cayeron parados como los gatos, y no es así, es simplemente que es un proceso diferente porque nosotros pudimos encontrar una ocupación en demanda. Truck driver es una ocupación en demanda y en las provincias del Atlántico, no solamente en Nueva Escocia, es extremadamente buscada. ¿Qué pasa? Ay, perdón, discúlpame que te interrumpa. Una ocupación en demanda no necesita LMIA, ¿es correcto? Es correcto, por lo menos la de truck driver no necesita LMIA en esta provincia. En esta provincia. Nosotros fuimos un LMIA exempt. Lo que sí requieren, obviamente, es por lo menos un año de experiencia del truck driver. Eso sí, y comprobable, que tengas referencias, que tengas un currículum y demás. O sea, es muy importante. Nuestro proceso de aplicación fue muy bueno, fue una carta muy buena porque al ser una ocupación en demanda, nosotros desde nuestro país aplicamos directamente a la residencia permanente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hicimos el proceso? Básicamente, primero nos hicieron hacer la nominación provincial. Cuando hicimos la nominación provincial estando en nuestro país, nos aprobaron la nominación provincial y yo presenté los permisos de trabajo y de estudio de mis hijos junto con la residencia permanente. O sea, yo llegué a Canadá con mis permisos de trabajo y de estudios y con la residencia permanente ya presentada, que fue un proceso costoso porque la residencia permanente es costosa. Sí. Hemos pagado solo por la residencia permanente unos 3.000 euros, estábamos en España. La pagamos estando desde allí, pagamos nuestros permisos de trabajo y estudio, pero cuando llegamos a Canadá, sí es verdad que nos abrieron las puertas de todos lados, porque éramos nominados provinciales, aprobados. Y cuando llegamos, yo llegué hace 2 meses, no llegué hace más de 2 meses, ya nos hicimos los exámenes médicos y estamos a punto de recibir la residencia permanente. O sea, llegamos con la residencia permanente presentada y ya a punto de recibirla. Hay gente que se pasa 2 o 3 años esperando para poder presentarla. Definitivamente, es el caso de nosotros. Nosotros venimos por estudio, son 2 años de estudio, más espérate a cumplir los requisitos que ahorita nos va a tomar otro año más. Y de ahí presentar la PR y bueno, son mínimo 3 años, 4 años tirándole, si es que bien nos va y hacemos bien las cosas según los requisitos que nos piden, porque no es nada sencillo. Oye, Vale, y bueno, ya una vez de que pues ya llegaron a Canadá, aquí muchas personas quieren saber qué onda con pues qué se necesita para que un truck driver maneje en Canadá. Porque es lo que yo te digo, o sea, yo por lo poquito que sé es el MELT para todos lados. Pero bueno, ya ahorita nos vas a confirmar eso y jalarme las orejas para Fernando. Ponte a leer porque pues hay más información. Bueno, la MELT no se necesita en Nueva Escocia. Sí, mi marido la tenía de España, se llama CAP en España, son las 140 horas, es exactamente lo mismo, pero aquí en la provincia de Nueva Escocia no necesito hacerla. Creo que es una de las poquitas provincias en las que todavía no lo exigen, pero sí tuvo que hacer su licencia Class 1 y el Air Brake, el de frenos de aire también.
porque no convalidan las licencias. Algo que me pareció muy curioso de Canadá es que no convalida las licencias por muchos años que tengan de experiencia, por más que sean 25 años, hay que sacarse las licencias, es el protocolo a seguir. Pero lo bueno... Perdón que te vuelva a interrumpir, sí. Vale. Fíjate que también, porque luego a veces se me olvidan las cosas, hay muchos suscriptores que me dicen, oye Fer, yo tengo 100 años manejando en mi país, sé manejar todos los troques del planeta y de alienígenas, con eso voy a llegar a manejar a Canadá. Y les digo, gente, no importa, creo que solamente son poquitos países los que sí machean con Canadá, pero ninguno de Latinoamérica, mi gente, ninguno, no importa que tengas miles de años manejando, incluso que manejes con los ojos cerrados, no, a Canadá no le interesa. Tú necesitas llegar y cumplir ciertos requisitos para poder manejar. Eso es una cosa, otra cosa es la experiencia, eso sí lo toma en cuenta Canadá, pero sí, las licencias no. Sí, es correcto. Las licencias no las toman en cuenta, sí toman en cuenta los años de conducción para directamente saltear algunas otras licencias, porque por ejemplo, no es lo mismo, en mi caso yo tengo muchos años de conducir autos y no me hicieron hacer la de novata, tomaron mis años de conducción y directamente me dieron el Class 5 para mi licencia. Bueno, lo mismo pasa con los camiones, te toman los años de antigüedad, pero tuvo que hacer los exámenes escritos y tiene que hacer los road tests. ¿Cuál es la parte buena? Que como no hay gente en Canadá tampoco para tomar exámenes, los road tests pueden durar 3 o 4 meses hasta que tú puedas hacerlo. No hay appointments, no hay citas para hacerlas. Entonces lo dejan conducir igual, le dan un provisional por 90 días para que él pueda conducir igual, pero tiene que hacer el road test, lo tiene que hacer en algún momento. ¿Cómo? Tarde o temprano tiene que hacer el road test. Sí, lo tiene que hacer. ¿Y ahorita ya lo hizo o todavía no lo ha hecho? No, nosotros llegamos hace 2 meses, él ya tiene su licencia provisional, puede conducir, puede ir a Estados Unidos, puede hacer lo que sea. Pero por una cuestión de que no hay citas, te dan citas para 3 o 4 meses. Sigo insistiendo para la cita, pero me están diciendo que hasta principio del año que viene no va a haber. Entonces le van a ir renovando la provisional para que pueda conducir y trabajar. Claro. Pero en algún momento lo va a tener que hacer. Claro. Si lo pensamos un poco es ilógico, porque va a trabajar, pero bueno, son papeles y cosas que hay que hacer, es burocracia. Es lo absurdo de Canadá, ¿no? A ver, necesitas convalidar, pero te doy algo provisional, pero tarde o temprano lo tienes que hacer, pero necesitamos que trabajes. Entonces, como Correcto. Que dices, diantres, todo eso a mí me choquea como latino, ¿no? Sí, y es muy curioso porque para todo ese proceso pierdes tiempo. Mi marido no llegó y empezó a trabajar desde el segundo día como truck driver. No, hace 2 meses que estamos aquí, recién ahora, después de haberse sacado los teóricos, puede empezar con los camiones, pero cuando llegó tuvo que empezar como mecánico. Por suerte él tiene su oficio de mecánico y en la misma empresa estuvo trabajando de mecánico. Pero hay que tener en cuenta que hay personas que no son mecánicos y que a lo mejor esos 2 o 3 meses no van a poder trabajar hasta que no se saquen la licencia. Y eso es dinero que tienen que tener en el bolsillo para cubrir sus gastos. Claro. Aquí la empresa no les sponsorió nada. No, y no están obligados, Fernando, es una muy buena pregunta. No están obligados, dependiendo lo que te paguen por hora. Las empresas para truck drivers están, en este caso, en esta provincia, obligadas a pagarte billetes de avión, pasaje o estadía, o no. En este caso, un truck driver, como sabrán, tiene salarios relativamente muy buenos, entonces no están obligados a hacerlo. No es como otros oficios en los que son muy bajitos y tienen que hacerlo sí o sí. Fíjate que también ese es un punto muy importante, ¿vale? Porque también yo me imagino que a ti te han llegado suscriptores y me dicen, Fernando, dime, así me mencionan, ¿no? Espero no haya ninguno por aquí. Fernando, dime una empresa que me pague todo. Y así como que, híjole, hermano, pues es que te puedo decir, está complicado decirte eso. Oye, Fernando, necesito una empresa que me pague los vuelos, que me pague buen salario, que me pague mi estadía allá, casa, mis hijos, mi familia. Es que eso no existe. Es muy raro que alguien te llegue a pagar todo. De todas las entrevistas, de las personas que hemos ayudado nosotros, ¿vale? Yo sé que a ni uno le han pagado todo. ¿Qué te diré? 70%
la empresa, oye, ahí te va a lo mejor el vuelo de avión, o no te doy el vuelo de avión, pero te pago tus permisos, o no te doy ni el vuelo ni tus permisos, pero te doy para 2 rentas de casa. O sea, como que tratan de ayudarte en algunas cosas, pero no en casi todas. Y muchas personas están esperanzadas a encontrar a alguien que les dé prácticamente todo. Yo creo que eso es muy complicado, ¿no crees? Es muy complicado y de hecho creo que lo más realista, y es muy bueno dar este dato también, yo conozco gente a la que le han pagado los pasajes de avión, le han pagado los billetes de avión para otros oficios que no tienen que ver con truck driver, pero tampoco es lo más conveniente porque por algún lado falla. Si le pagan los pasajes de avión es porque los salarios con los que van a venir son extremadamente bajos. Entonces esto también es un punto a tener en cuenta, que a la hora de venir al país el bolsillo económicamente va a tener que estar más abultado, porque estar en el país, comenzar, comprar muebles, empezar de cero, es muy complicado. Y con un salario tan mínimo, mucho más difícil aún. Eso hay que tenerlo en cuenta también, Fernando. Si nos puedas contar la experiencia de tu esposo manejando en Canadá. No sé si él te ha contado, oye, aquí, no sé, los camiones son distintos, o las cargas son distintas, o las reglas son distintas, las velocidades son distintas, porque yo no sabía que había camiones que tanto son manuales como automáticos. Yo pensé que todos eran manuales. Entonces, aquí, ¿cómo le está yendo a tu esposo? Bueno, es una muy buena pregunta y seguramente me está escuchando ahora y se va a reír con lo que voy a decir, porque es algo con lo que yo discuto mucho con él. Creo que es muy diferente, y lo voy a decir de la mejor manera posible, la experiencia que tiene una persona que viene de Latinoamérica con una persona que hace 25 años que está en Europa. Mi marido está acostumbrado desde los últimos 25 años a conducir camiones europeos, nuevos, son totalmente diferentes a los de aquí, son un tanto más pequeños, son distintos a los camiones americanos. Los camiones americanos son hermosos porque todos los vemos y son imponentes y muy grandes. Los antiguos son hermosos, pero a los de Europa son un poco más incómodos, y obviamente los nuevos, los ceros, son espectaculares, pero no todas las empresas tienen ese tipo de camiones nuevos a estrenar. En la experiencia de mi marido, la verdad es que todavía ha conducido muy poquito porque recién se saca la licencia y no ha tenido gran experiencia de larga distancia todavía hasta el momento de hoy, pero el contacto que ha tenido con los camiones de aquí, la empresa en la que nosotros estamos, porque bueno, eso también te lo diré más adelante, los dos trabajamos para la misma empresa, tiene camiones un tanto más antiguos. Y bueno, su experiencia hasta el momento con los que venía conduciendo de tantos años en España son muy lindos, pero para él un poco más incómodos, obviamente. La gente de Latinoamérica tendrá otra opinión totalmente distinta, pero para la persona que viene de Europa es un choque un poco grande encontrarse con camiones tan antiguos acostumbrados a lo que venía él. Aquí en Saskatoon hay una familia que también se dedica a los truck drivers. Lo sigo mucho, sí. Y yo la verdad, de lo que ellos dicen, pues yo me pongo a investigar, ¿no? Yo me pongo a estudiar, yo me pongo a checar y analizar y a preguntar, porque en donde yo trabajo en un warehouse de llantas, y todos los días, benditos días, nos llegan camiones para descargar. Y entonces pues yo convivo con pues los truck drivers, más con los hindús, es con los que más me identifico, porque luego los canadienses son medios payasillos, ¿no? Y entonces, de lo que yo escucho de estos señores, yo vengo y les pregunto a los, oye, ¿es verdad que si se te descompone un camión, tú tienes que bajar, arreglarlo? Tú tienes, cuando tú lo llegas y lo dejas en el parking, tú tienes que cambiarle las llantas, cambiarles la balata, cambiarles el mofle, hacerla de soldador, de pintor, de limpieza, de niñero. O sea, tienes que hacer todo eso. Y fíjate que los drivers a mí me han dicho, no. O sea, yo me subo al camión, hago el check de inspección, y manejo, hago mi entrega, me regreso, hago otra vez el chequeo, entrego mi informe, vámonos. O sea, yo no tengo que estar haciendo absolutamente nada.
Y, Correcto. y bueno, no sé, o sea, yo la verdad, la forma en la que estas personas lleven su empresa, pues es muy independiente, pero muchas personas que llegan a trabajar se van. Y llegan otros y se van. Y llegan otros y se van. Se van todos prácticamente. Aquí con tu esposo, él también la hace de asoldador, limpieza, cambio de todo, aquí, allá, saca al perro, Sí, la hace bueno, de todo. el caso de mi esposo es muy polivalente y es una persona que si se le descompone estaría ahí arreglándolo hoy porque puede hacerlo. Pero es correcto lo que decías, no todos los conductores de camiones están obligados a hacerlo, y menos en este país no están obligados a hacerlo. La empresa de la que estás hablando es correcto, ellos tienen sus camiones, hacen todo, etcétera, etcétera. Es algo que hablamos mucho con mi marido, ellos manejan su empresa muy distinta a lo de otras empresas de aquí, porque tienen camiones mucho más antiguos, y algo que siempre me dice mi marido es, en su opinión, yo nunca compraría camiones tan antiguos, nunca, porque pasa eso, problemas. Son camiones en los que tienen que estar todo el tiempo pasando por de todo, o sea, es un viaje, revisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es a cada uno, Fernando, eso es dependiendo de la persona, pero no es así con todos los conductores. Aquí el conductor viene, conduce, se baja, no tiene ninguna otra obligación de nada. Imagino que las empresas serán diferentes en todos sus aspectos y en todas las provincias y habrá de todo, pero el conductor es conductor, no tiene que realizar otro trabajo. Que existen personas que lo hagan, sí, por supuesto, muchas personas, pero no es tu obligación. Tu obligación es conducir y llevar la carga. Punto. Ya está. ¿Cuánto gana tu esposo? Y si no las quieres decir bien, si no, también dinos si con lo que gana, supongamos que tú no trabajaras, con lo que él ganara, ¿les alcanzaría para vivir los 4? Es una muy buena pregunta y voy a ser lo más honesta que pueda. Sin decir específicamente lo que nosotros ganamos, te lo voy a responder de una manera muy inteligente. Sí es posible que un truck driver con un salario pueda sustentar una familia. Pero, y es muy importante, es extremadamente diverso el tipo de salario de lo que son las provincias del Atlántico a lo que son otras provincias. Y es algo que nosotros tenemos muy en cuenta. Para nosotros tal vez no es un problema tan grande porque nos gusta esta provincia, es una provincia más tranquila, venimos de un pueblo, no nos gustan las provincias extremadamente grandes, pero sí es verdad que las provincias del Atlántico manejan salarios entre $50,000 al año hasta máximo hemos visto $80,000 al año, y Alberta, Toronto, otras provincias mucho más grandes tienen hasta $140,000 al año. Es alevosa la diferencia económica. ¿Que puede mantener un truck driver a su familia? Sí. No obstante, voy a decir algo que digo siempre para las personas que llegan. Es muy complicado venir con una mano atrás y la otra adelante, Fernando, para sustentarse apenas una familia llega. Sobre todo una familia. Son muchas las cosas que hay que comprar y no se puede depender los 6 primeros meses solamente de un salario, porque con ese salario no va a amoblar la casa entera, volvemos a lo mismo. Lo puede hacer, sí, y evidentemente con el transcurso de los meses lo va a hacer, pero para empezar es muy complicado. Hay que tener una solvencia económica, que por eso el gobierno de Canadá siempre pone los ejemplos de solvencia económica para las aplicaciones, porque es extremadamente importante decirlo. Una casa, como muchos youtubers dicen, no se amuebla con $1,000, como lo dicen naturalmente. No es así, no es verdad. No existe el lugar donde puedas comprar por $2.50 muebles, no existe. Entonces, sí la pueden mantener, pero con el transcurso de los meses. Y hay que tener muy en cuenta las provincias. Sí es verdad que no siempre van a coincidir las aplicaciones con los lugares en los que consideramos la oferta de trabajo con lo que realmente querramos, pero bueno, con el pasar de los tiempos uno puede ir mutando de provincia o de trabajo o de lo que sea. Sí tengo que decir algo muy importante para los truck drivers que estén pensando en venir a las provincias del Atlántico. Las provincias del Atlántico son preciosas, pero monetariamente son mucho más bajos los salarios que en otras provincias más grandes. Eso es muy importante, nadie lo dice, pero yo tengo que decirlo. Definitivamente. ¿Cómo le va a él
con el nivel de inglés? ¿Cómo le va con el inglés? Bueno, no lo voy a criticar porque la verdad que estoy orgullosa de poder decir que desde hace 2 meses que llegó hasta ahora, tanto él como yo, que tenemos niveles un poco distintos, lo que hemos aprendido en estos 2 meses es impresionante. Y yo siempre digo y pongo el ejemplo de que yo estudié muchos años en academia, y cuando llegué a Canadá me di cuenta que era muy ignorante en el idioma, porque la verdad que de los libros al inglés del día a día hay un abismo de distancia. Mi marido tenía, cuando empezamos todo el proyecto hace casi 5 años atrás, tenía un nivel muy básico de inglés. Ahora puedo decir que tiene un nivel intermedio, y lo que ha aprendido en el día a día, en su trabajo y demás, en vocabulario y expresarse es impresionante. No somos conscientes de lo que aprendemos inglés hasta que realmente nos damos cuenta de hace 2 meses atrás a ahora, cómo podemos comunicarnos con la gente, a las chapurreadas, a nuestra manera, a como sea, pero nos entienden y nosotros nos damos a entender súper bien y entendemos a ellos también. Es mucha la diferencia en 2 meses. Oye, vale, y bueno, ya por último, no sé qué nos quieras contar, comentar, algo que se nos haya pasado, brincado. Bueno, sí, creo que es muy importante dar un mensaje, sobre todo para todas esas personas que me escriben también en las redes sociales. Soy conductor de camión hace tantos años, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta, como tú dijiste, no somos asesores de inmigración y tampoco reclutamos gente para trabajar, no lo hacemos. Simplemente estamos contando nuestra experiencia. Yo, desde la experiencia que nosotros tenemos con los procesos de truck driver, me parece muy importante dejar en claro que, a pesar de que es una ocupación en demanda que en todo Canadá se busca, no es color de rosa como lo pintan en todos lados. Es de público conocimiento, estando en el país, a lo mejor desde fuera no, que hay recesos en el trabajo de camiones. No todo el año es un trabajo constante. Por ejemplo, ahora en la época de Navidad es un trabajo que abunda muchísimo y no paran. Desde octubre, noviembre y diciembre, enero, no paran. Pero también hay épocas de recesos. Ahora, por ejemplo, momentáneamente, no es que están viajando continuamente, tienen muchos parones. Y hay que tener en cuenta que los conductores de camiones cobran por millas. Y esos parones de tiempo no los pagan. Entonces, no crean que es un trabajo que, por mucha demanda que tenga, los 365 días del año va a ser por igual. Hay épocas muy buenas que sí hace una diferencia grande y hay épocas mucho más tranquilas. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque la gente lee trabajo en demanda, se busca en todo Canadá y Estados Unidos y se piensa que se van a venir a llenar de oro, y no es así. Nada más lejos de la realidad, gente. Nada más lejos de la realidad. No soy negativa, soy muy realista. Mi raza, pues muchas gracias por haber estado aquí, por haber participado. En verdad, cuídense mucho y ya nada más recuerden esto último, por favor. Que si Vale, que si yo, que somos personas súper extremadamente comunes y corrientes y pudimos llegar a Canadá, ustedes también lo pueden hacer. Solamente que échenle muchas ganas, háganlo con amor y con mucha paciencia. Porque aquí... Estudien inglés. Y estudien inglés, porque nosotros aquí en Raza en Canadá seguimos trabajando para que ustedes puedan cumplir su objetivo. Bendiciones, raza.